Dicho esto, entonces damos inicio a este interesante tema que tiene que ver con distopías y demonios en la narrativa de Walt Whitman. Whitman comienza con una frase que a él lo caracteriza mucho. Tiene que ver con el alma humana es inmortal y se encuentra en un estado de constante transformación y progresivo desarrollo. Es una idea que siempre vemos en los textos de Whitman y además de verlos en el texto de Whitman, pues lo vemos también en su narrativa. Por favor, como un ejercicio práctico, no piense que las distopías, o sea, esto que estamos viendo ahí, son exclusivas del pensamiento de Whitman. Un grato ejercicio para usted, por favor, es tomar apuntes, tomar los poemas, ver otros poemas y reservar las preguntas para las sesiones de preguntas. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente con esto de distopías? ¿Qué son las distopías? ¿Y cómo se manejan en los textos narrativos? Bueno, para poder entender esto de las distopías, tenemos que empezar con la utopía. Observen ustedes, por favor, que la utopía se define como un escenario ideal, un escenario o un imaginario hermoso donde todo es felicidad. Algo así como Walt Disney y lo que ya ustedes bien conocen como el happy end, donde siempre hay un vivieron felices para siempre. Y de verdad que si usted le pone una lógica, la utopía es la naturaleza humana. ¿Quién no quiere tener un buen trabajo? ¿Quién no quiere tener una buena pareja? ¿Quién no quiere que sus seres queridos vivan por siempre? ¿Quién no quiere tener una estabilidad laboral? ¿Quién no quiere las cosas buenas? Dicho en otras palabras, ¿quién no quiere utopías en su vida? Mr. Smith, entonces la utopía es aquel escenario o es aquella descripción en la que todo es ideal, en la que todo es no solamente ideal, sino deseable. Y es interesante que Utopía, lo pueda notar, toma su nombre de un libro llamado Utopía. Y ese libro fue escrito por Thomas More. ¿Qué proponía Moro en su libro? Bueno, proponía una ciudad imaginaria, pueblo-estado. Imagínese usted que Utopía era tan bella que si imaginamos con Colombia, quedaba en todo el centro del país y todo el mundo daba los mismos pasos para llegar a la capital. Todo el mundo recibía la misma cantidad de luz. Todo el mismo recibía la misma cantidad de calor. Todo el mundo recibía la misma cantidad de frío. No había partidos políticos, no había religión, el trabajo era de una manera, imagínense que las casas usted tenía que compartirlas, usted la vivía por un tiempo y pasado 10, 11 años, usted tenía que mudarse a la otra casa porque todo el mundo tenía que hacer el mundo un poquito más bello. Entonces ahí nosotros nos encontramos con esto que tiene que ver con la utopía y la utopía, cómo eso generaba un estado de ensoñación. El mundo real se mueve por utopías. Recuerde la definición, algo que es tan bello que no se puede cumplir. Entonces, ahora nos encontramos, sí, en efecto, ya usted lo está viendo, distopías. Usted es el número uno en la universidad, pero resulta que hay alguien que tiene, como se dice aquí en el Caribe, más palanca que usted y recibió ese puesto que usted no pudo recibir. Resulta que usted se conservó por llevar una buena salud y le dio cáncer. Resulta que usted ve que el loco de la esquina no se enferma, no se muere, no le da un resfriado, y usted, que es una persona correcta, que es una persona que siempre está haciendo las cosas como debe ser, vive enfermo. Entonces pareciera, por favor, que el mundo está más enfocado en las distopías. Entonces eso nos da referencia
para poder tener un concepto de distopía. Es aquel escenario alocado, ilógico, totalmente irracional, pero miren la palabra ahora mágica, pero cierto. Lo más cierto es que usted, aunque se esfuerce por un trabajo, no lo cree. Lo más cierto es que usted, aunque tenga una hija que le diga a usted, hijita, no te cases con ese muchacho que es esa niña suya o ese jovencito suyo, se va a casar distópicamente con aquella cosa que usted no pensaba. No lo digo por el momento que vivimos ahora, porque ya a ustedes se les ocurrió, porque afortunada o desafortunadamente, casi nunca yo pienso en términos de problemas. Por supuesto que estamos en una distopía. Usted compró un carro y lo quiso estrenar y resulta que no lo puede estrenar. Usted compró una ropa hermosa para ponérsela, resulta que eso no va a poder pasar por este momento. Entonces, miren ustedes cómo las distopías son funcionales en los mundos que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. El ser humano se mueve más en distopías que en utopías. Es más lo alocado, es más lo sin sentido, que eso alocado o eso sin sentido, si usted mira, por favor, es lo que le termina dando lógica a la vida suya. Pero nos encontramos con un exquisito narrador, que es la gloria de la literatura norteamericana. Él, junto con Emily Dickinson, nos proponen en su estética, digamos, maneras de ver el mundo diferentes. Y aquí es donde la narrativa de Whitman tiene unas características. Vamos a ver, por favor, cuáles son las características que tiene lo distópico. Entonces, entendamos las características de la literatura distópica, entre ellas la de Whitman, nuestro gran protagonista. La gente vive bajo una vigilancia constante. Esa es la primera característica de la distopía. Usted siente que lo están vigilando. La información y el pensamiento independiente están restringidos. Es la segunda gran categoría de lo distópico. Es decir, usted no tiene la libertad, los pensamientos, la independencia, eso está restringido en ese tipo de acercamiento de literatura. Le tengo una mala noticia. Una figura o concepto es adorado por los ciudadanos de una sociedad. Si lo primero que usted hace en la mañana es mirar su celular, pues una figura o un concepto utópico es adorado por usted. O sea, la persona que lo primero que ve es un celular, tiene entonces este concepto distópico de una figura de adoración desvirtuada. Le cuento en este punto de los ciudadanos que tienen miedo del mundo exterior, que se ve mucho en la literatura distópica. Cuando yo salgo a la calle, me encuentro como si estuviera haciendo un pecado, como si estuviera haciendo algo incorrecto. Es decir, el miedo es genuino de salir a la calle, de compartir con el otro, de estar con otro. Bueno, miedo también porque hay unas normas que tenemos nosotros que conservar y hay unas cosas que nosotros tenemos que establecer. Les presento disculpas porque no había compartido todavía la pantalla con ustedes. Pues ahora sí estamos en el compartir pantalla. Entonces, esto era la primera descripción de las distopías, de los demonios, por eso yo hablaba como si estuviera viendo las pantallas. Y entonces aquí tenemos la tabla completa de los elementos distópicos que estamos presentes. Les decía que la distopía se caracterizan porque nos sentimos bajo vigilancia, la información es independiente, la figura o concepto de adoración, el ejemplo que pusimos de un celular que la gente comenzaba a ver. ¿Y qué podemos decir entonces de la propaganda? Bueno, la propaganda es esa información parcial, engañosa, para dar a conocer una causa determinada, un sistema político o de base. Pero ¿qué pasa con la distopía? Y aquí es donde tenemos, aquí es donde nos encontramos con algo maravilloso en la narrativa de Whitman. Primero,
Miren las características que tiene el protagonista. Es decir, pensemos en protagonista, ya lo tenemos como teoría literaria. El hablante lírico o el que nos cuenta la historia. ¿Cuáles son las características que tiene este Whitman y este que nos cuenta la historia en la literatura distópica? Si usted observa, por favor, nos encontramos lo siguiente con las distopías. El protagonista va a cuestionar los sistemas sociales, los sistemas políticos establecidos. Pero ese protagonista va a ayudar al público a reconocer qué aspectos negativos están enmarcados en la sociedad que él tiene. También hay un sentirnos atrapado por ese mundo distópico que se presenta. Un estado deshumanizado, la propaganda va a controlar todo. Ahí se busca que los individuos sean una parte uniformes. Observe por favor lo que está pasando, que hoy usted debe tener un número de cédula para poder salir, porque de otra forma pues no le van a permitir usted salir. Y esos elementos que son propios, que nosotros ya vemos propios, donde lo individual y el tener la resistencia se vuelve algo malo para las personas. Ese es el escenario para que Whitman nos presente en la poesía, ya en las características de su distopía, que primero que todo hay una fuerza vital en la poesía de Whitman, que es dinámica, que es natural, es espontánea. Te doy un consejo o una sugerencia, amable estudiante que me estás escuchando. Whitman no tenía que buscar beneplácito. ¿Qué es esto de beneplácito? El beneplácito es buscar como el favor, como la aprobación. Whitman se consideraba un ser liberal. Y sabes, joven, eres el convocado para hacer las grandes transformaciones de la humanidad. Tú como joven tienes que tener ese espíritu distópico, contestatario, que de pronto tiene que hacer transformación del mundo en un mejor escenario. Y eso llevaba a que Whitman usaba mucho las anáforas y el paralelismo. ¿Qué significa esto de utilizar las anáforas y el paralelismo? Bueno, ahora ya vamos a ver en un poema que leamos qué es esto de las anáforas. Y el paralelismo, como su nombre lo indica, es comparar una situación A con una situación B. O sea que Whitman siempre está contando el mundo distópico en términos de una situación que es parecida a otra situación. Y de hecho, ya eso nosotros lo estuvimos viendo en clase, que si usted tiene las antenas bien orientadas, sabe que paralelismo es intertextualidad. Es decir, cómo un texto o una situación refleja otra situación o cómo un texto se vuelve intertextual. Por eso es que un texto es intertextual cuando tiene la capacidad de poder llevar a otros textos, a otros mundos posibles. Y en ese sentido, Whitman entonces tiene unas imágenes recurrentes. Por favor, abro por un instante el micrófono para todos. ¿Y quién le gustaría, por favor, leer esta característica de la poesía de Whitman? Vamos a darle la oportunidad a Adriana Marcela, por favor. Adriana, te escuchamos por la característica que está aquí. Hola, profe. Qué pena, Adriana. Le escuchamos a Adriana. ¿Cuál, Adriana? Adriana Marcela, vocero. Bueno, todo cabe en su poesía: el hombre, el cuerpo, el sexo, la religión, los animales, la geografía. La actitud que predomina en la obra de Whitman es la alegría y la euforia. En esto es totalmente opuesto a Poe. Para este último, la tristeza y la melancolía son los estados más propicios del alma para escribir un poema. Adriana, apreciamos tu magnífica lectura. Muchas gracias y gracias también por apagar también tu micrófono enseguida. Bueno, siéntanse libres y de levantar la manito
Andrea Bernal, ¿tienes levantada la mano por alguna pregunta o es una levantada de mano? Bueno, gracias, Andrea. Bueno, entonces observamos lo siguiente. Por favor, si lograran tomar un print screen, piensen en algo. Todo cabe en la poesía de Poe. Observen algo. Hombre. Recuerden que aquí hombre no es necesariamente ser masculino, sino aquí hombre también es todo lo que tiene que ver con la humanidad, mujer, humano y demás. Hago una pregunta así al aire que también quiero que me ayuden a responder, por favor. ¿Alguien ha visto los podcasts que estoy publicando para el beneficio de ustedes? ¿Alguien ya ha leído alguno de ellos? Bueno, lo doy como una recomendación de clase. Ya yo estoy haciendo en el canal de Google unos podcasts. ¿Quién soy yo? Marcela. Ok, Marcela, ¿y quiere contar cómo ha sido su experiencia con eso? Marcela, la escuchamos. Bien, porque pues se explica teóricamente lo que de notación, bueno, solamente escuché de notación y connotación, y nos da un breve ejemplo de lo que es eso. Muy bueno. Ok, entonces, gracias Marcela, muy gentil por tu participación. Marcela, apágame el micrófono. Bueno, entonces estamos diciendo, María José ya los había. Profe, ¿dónde está publicando usted eso? Bueno, al final enseguida la clase, yo les envío a ustedes por Teams para que ustedes por favor tengan el link de los podcasts. Los pods lo hemos diseñado con este esquema. Primer término, catarsis. Dura 6 minutos. Segundo término, principio de denotación y principio de connotación. Cuarto ejercicio, la poesía mística de Gabriela Mistral. El quinto, voy a invitar a un escritor para que vayan ustedes viendo de manera práctica los conceptos literarios. Pero me detengo en la frase que había leído hace poco Adriana. Adriana nos enfatizaba que aquí teníamos el concepto de hombre. Entonces, ahí enseguida tenemos que pensar las dos cosas, denotación, connotación. ¿Qué significa esto de hombre? El cuerpo. ¿Qué significa esto de cuerpo? ¿Qué significa el sexo? ¿Será simplemente sexo como las relaciones sexuales entre hombre y mujer o va a un acercamiento más íntimo? La religión, tema que ya les he dicho que en esta clase está estrictamente prohibido hablar de religión o política por los escenarios que pueden darse para lugar a debates no necesarios. La actitud que predomina dice que es la alegría. ¿Alguien recuerda en Edgar Allan Poe que nos encontramos con que él tiene una narrativa turbia, una narrativa que se concentra en la tristeza? Si vemos cosas como Casa Robada, si vemos, bueno, el mismo Cuervo, ¿no? Si vemos toda la poesía que conlleva a la desolación del alma, está muy diferente a los estados del alma que vemos en el poeta de Whitman. Y Whitman, otra vez, y esto se lo digo enseguida para que lo noten como una especie de asterisco. El verso libre es lo que caracteriza la narrativa de Whitman. ¿Qué quiero decir con esto de manera práctica? Querido joven, si quieres ser escritor, ya sea en el área de la literatura, de las letras, hay un consejo que siempre hemos dado en clase y es el que dan todos los buenos narradores. Cásate con una obsesión temática. ¿Qué quiere decir esto de la obsesión temática? Cásate con una imagen que siempre la tengas como una imagen dominante. Cásate siempre, por ejemplo, si te gusta ya el ejercicio periodístico, cásate con la soledad. Pero entiende que debes ser un experto total en la soledad porque todos tus tratados, toda tu estética debe ser con referencia a la soledad. ¿Te gusta la tristeza? Cásate con la tristeza. ¿Te gusta la melancolía? Cásate con una sola idea temática. Pensando en eso, vamos entonces a aprovechar para leer el primer poema, porque si estamos hablando de la poesía de Whitman, con estos elementos,
no sería válido que no tuviéramos el poema como tal. Todo el mundo desactive el micrófono y vamos con 1, 2 y 3. Ah, otra vez, no, eso parece que ni yo que he tomado todavía el tinto. Vamos enseguida a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo canto al cuerpo eléctrico. Puerto Alto, no funciona así. No funciona así. Vamos a deleitarnos, por favor, en lo que estamos. Es como si estuviéramos hablando con Whitman. Entonces, ustedes de la intimidad de su hogar comienzan. Yo canto al cuerpo. Yo canto al cuerpo. Me abrazan los ejércitos de quienes amo. Abrazan los ejércitos de quienes amo. Entonces, vamos así. Entonces, vamos a dejar vigorosa. Solamente vamos a dejar que Sabrina nos acompañe en la lectura del texto. Sabrina Cediel tiene el timón. La escuchamos. Sabrina. Bueno, parece que Sabrina tiene algún inconveniente por ahí. Bueno, Mayra, la estamos escuchando. Toda la atención, Mayra. Yo canto al cuerpo eléctrico. Yo canto al cuerpo eléctrico. Me abrazan los ejércitos de quienes amo y yo los abrazo. No han de soltarme hasta que yo vaya con ellos, hasta que les responda, hasta que yo los purifique y los colme con la carga de mi alma. ¿No es sabido de quienes corrompen su cuerpo están ocultándose? ¿Y quienes profanan a los vivos son tan viles como quienes profanan a los muertos? ¿Y el cuerpo no vale menos que el alma? ¿Y si el cuerpo no fuese alma, qué es el alma? Bueno, quiero ya, gracias, Mayra. Muy buena tu lectura. Valoramos mucho tu buena participación. Observen, por favor, que estamos en la línea 1. Yo canto al cuerpo, observen, eléctrico. Entonces, si comenzáramos nosotros a decir, ¿quién cuenta la historia? Una primera persona, que en este caso es un yo. Y este yo le está haciendo un canto a este, que es el cuerpo. Pero ese es un cuerpo que tiene energía, es un cuerpo que tiene dinamismo, es un cuerpo que genera cosas. ¿Por qué él le canta? Bueno, hay un ejército que lo está abrazando a él en la línea número 2. Pero observen que él no se queda pasivo, sino que él responde a ese abrazo y también lo abraza. Y miren ustedes, en el número 3 hay un sentimiento de solidaridad. No han de soltarme hasta que yo me vaya con ellos, hasta que yo les responda. Entonces, observamos, por favor, cómo el sentido de solidaridad está reflejado en la línea número 3. Pero no se queda ahí, va más allá. Hay una purificación, es decir, volverlos completos, los colme con la carga de mi alma. ¿Cómo le transfiere él las buenas cosas que él tiene a ese ejército que lo está acompañando? Definitivamente, si usted no transfiere las buenas cosas suyas al que está con usted, hemos perdido el tiempo. De alguna manera nosotros tenemos siempre que purificar al otro. De alguna manera usted siempre tiene que ser, le hago una pregunta así en lo íntimo y personal. ¿No han sentido ustedes que hay personas que tienen como que mala vibra? Como que cuando llegan es como que desajustando todo, así como si tuviera un purgante de triquitraqui metido y que usted dice, pero es que no entendí qué fue lo que pasó aquí. Ese llegó como uno dijera aquí. Observe entonces lo que por eso empezamos la conferencia con el nombre de demonios. Llega una persona a sacar todo lo malo y termina dañando lo bueno. Miren ustedes,
su cuerpo están ocultándose. Desafortunadamente, nosotros vemos que las personas que no generan ese cambio, ahora estamos hablando cuerpo como una unidad. O sea, en la línea número, en el introito, en el canto que él hace, porque él está haciendo una alabanza al cuerpo como tal. Hay una cosa que también llama la atención. La línea número 6, los muertos. No tenemos que pensar muertos como, recuerden lo que vimos, el principio de denotación y el principio de connotación. Lógicamente que en la línea número 6, muertos no significa una persona a la expresión contraria a la vida o ausencia de vida. Muerto también es una persona que no tiene electricidad. Recuerde usted que estamos bajo la línea 1, donde está el canto al eléctrico. Entonces, esa persona que no tiene electricidad, que no tiene energía, que no tiene metas, que no tiene planes, que no tiene, por así decirlo, una trascendencia notoria, es la que Whitman está estableciendo en su poema del cuerpo eléctrico. Pero más allá de eso, bueno, antes de ponernos en esta pregunta del alma, quiero por favor que al pasar a la siguiente, nos encontramos con algo un poquito más analítico. ¿Por qué nos encontramos un poquito más analítico? Porque resulta que ahora Whitman hace un ejercicio que es bastante interesante. Y en esto vamos a ver las tres grandes categorías de la literatura distópica. Vamos a leer el fragmento número 3. Si alguien tiene levantado la mano, nos encantaría que fuéramos leyendo con esos bloques y vamos haciendo los diferentes bloques en nuestra lectura. ¿Quién le gustaría leerlo, por favor, del auditorio? Ok, Adriana, ¿nos quieres acompañar, por favor, desde la línea 1 hasta la 5? Adriana Miranda, tienes nuestra atención. Miranda. Conocí a un hombre, un sencillo granjero, padre de 5 hijos. Y estos los padres de otros, y estos los padres de otros hijos. Este hombre era de una fuerza maravillosa, sereno, hermoso. La forma de su cabeza, el amarillo claro y la blancura de su pelo y su barba. La insondable profundidad de sus ojos negros, la plenitud y la riqueza de sus modales. Para ver esas cosas yo solía ir a visitarlo. Era sabio también. Ok, vamos a entender ahí hasta dónde era sabio. ¿Me podrían, por favor, decir cuáles son las características de quién cuenta la historia? ¿Cuáles son las características del que nos narra la historia? ¿Quién nos podría, por favor, decir qué característica tiene el que está contando la historia? ¿El Iscar tiene la mano levantada? Pero vamos a darle la oportunidad al Iscar. Mi González tiene toda nuestra atención. González, la escuchamos. Ahora sí. Bueno, parece, ya estábamos allá. Ok. Sí, ahora sí, bueno, la escuchamos. Déjeme que... Vamos a ver. Dice aquí. Ay. Siento una vez como... Pero eso es normal en estas cosas. A ver. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. El asistente, bueno, aquí estamos ya. Pero ya González no puede participar.
González, la escuchamos. Desactive el micrófono y la escuchamos. Fiscal. Parece que tenemos un problemita de audio. Pero bueno, entonces. Ok, Judith, la podemos escuchar, por favor. No sé qué pasó ahí. No sé si era conmigo que estaba hablando. Tranquila, no se preocupe, queremos escuchar su participación. ¿Cuál era su pregunta? La pregunta que tenemos es Disculpe. sobre la línea, a partir de la línea 5, ¿cuáles son las características del granjero? ¿Del granjero? Sí, ¿O las del que habla, características. que cuenta la historia? Bueno, por una parte vamos a hacerlo en los dos, ¿no? Nos puede dar una mirada comparada del que habla con el granjero. Pues yo pienso, ahora que estaba leyendo, que quien está narrando lo que está sucediendo es un hombre detallista. En la manera en cómo observa y va relatando cada detalle, así sea el más mínimo. Ese era el que estaba analizando yo. Entonces observamos lo siguiente. Léame, por favor, cómo se llama esa técnica que caracteriza a la literatura distópica. Cualquiera ya está libre de participar, que quiera levantar la mano y con gusto. Observamos a mano izquierda, hay una primera gran característica que se llama prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Bueno, como su nombre lo indica, es una descripción detallada. Observe lo siguiente. Vamos a continuar en las líneas 5 al 9. ¿Quién le gustaría acompañarnos con la lectura del 5 al 9, por favor? Lectura del 5 al 9. Vamos a ver quién tiene levantada la mano. Aquí uno va como también aprendiendo un poquito más. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a la señorita Mejía. Mayra, te escuchamos. 5 al 9. Para ver esas cosas, yo solía ir a visitarlo. Era sabio también. Tenía 6 pies de estatura y ya había cumplido 80 años. Sus hijos fornidos, puros, barbados, de piel curtida, hermosos. Ellos y sus hijas lo querían. Todos quienes lo vieron lo querían. No lo querían por costumbre, lo querían con amor personal. No bebía más que agua. La roja sangre se traslucía en su piel morena. Bueno, vamos a entender otra característica. Entonces, gracias Mayra por tu magnífica lectura. Bueno, vamos a entender dos cosas. Las dos cosas que tenemos son las siguientes. La fotografía, que es la descripción física de un espacio y un lugar, y la etopeya. Son las dos características más importantes de un relato distópico, o son las dos características más importantes en la narrativa de Whitman. Whitman hace una descripción física de los objetos, de los detalles, de lo que está pasando, de cómo es lo que está ocurriendo al más mínimo detalle. Pero también hace una descripción etopeica o la etopeya cuando hace la descripción moral, espiritual, psicológica, interna. Así que podríamos decir que un buen texto es la suma de la prosopografía, la descripción física, y la etopeya, la descripción moral o psicológica de los personajes. Observen que este hombre, miren ustedes la línea 7, ellos y sus hijas lo querían. Todos quienes lo vieron lo querían. No lo querían por costumbre, lo querían con amor personal. Observen, miren las descripciones tan bellas que nos están haciendo ahora. Llama la atención lo siguiente. La atención nos llama es porque este es un hombre tomado de la cotidianidad. Observamos la línea 1. Un hombre, un sencillo granjero.
padre de otros y padre de otros hijos. El hombre dice que tenía una fuerza maravillosa. Es decir, no era una fuerza desenfrenada, sino una fuerza que de alguna manera producía paz en las diferentes personas. Pero si comenzamos a leer, ¿quién nos gustaría acompañar ahora en la lectura del 10 hasta el final de nuestro relato? Que es el tercer canto del hombre eléctrico. ¿Quién nos quiere acompañar, por favor? De manera clara y que quiera seguir en la lectura. ¿Quién nos sigue? Vamos a darle la oportunidad a Daisy, por favor. Bueno, ya tenía la mano Cristina. Cristina, te seguimos, por favor. Cristina Donado. Le gustaba cazar y pescar. Dirigía él mismo su bote. Era dueño de un fuerte bote que un armador le había regalado. Tenía escopetas que hombres que lo querían le habían regalado. Cuando salía con sus cinco hijos y con sus muchos nietos a cazar o a pescar, lo hubiera señalado como el más hermoso y el más fuerte de todos. Habrías deseado quedarte con él mucho tiempo. Habrías deseado estar en el bote para poder tocarlo. Cristina, apreciamos tu muy buena entonación y tu muy buena lectura. Tenemos un gran problema en la línea número 12. ¿Por qué tenemos un gran problema en la número 12? Porque es que, vamos a hacerlo así. Uno, miren así. Lo voy a hacer con la señorita Diana, con Gina. Gina, conocí a un hombre. Entonces ya yo sé que la línea número 1 me está diciendo el diálogo. Yo le estoy contando a la señorita Diana que conocí a un hombre. Pero miren cómo termina el 12. Habrías deseado quedarte con él mucho tiempo. Habrías deseado estar en el bote para poder tocar. Observe que esta es la tercera gran característica de la distopía o de la literatura distópica. Esta tercera categoría se le conoce como la segunda persona del singular generalizadora. Es decir, aquí el relato se está dirigiendo a un yo, que es la línea 1, con un tú, que es la línea número 12, para entrar en una situación de diálogo entre el yo, que en este caso estoy contando la historia, y en el yo que está contando la historia a futuro. Dice, ¿me podría poner un ejemplo? Claro. Señorita Bolívar, conocí a un hombre sencillo, granjero, padre, hijos y demás. Se fue Bolívar. La señorita Bolívar regresó allá a su bello San Andrés. Se fue allá de vacaciones. Cuando ella se fue, Mr. Smith se quedó hablando consigo mismo. Leslie, habrías deseado quedarte con él por mucho tiempo. Habrías deseado estar en el bote para poder contar. Por supuesto que en la línea número 12 también hay un contar a un ser externo. Pero quiere que le diga cuál es su mayor consejero. Quiere que le establezca quién es el mayor punto de encuentro. El diálogo que usted tiene consigo mismo. Por eso, cuando usted tiene el diálogo consigo mismo a través de los eventos que ha vivido, es como si usted estuviera jugando con esas tres grandes categorías o esas tres grandes características de la distopía. Lo primero es la descripción física detallada de lo que está ocurriendo. La segunda es la descripción moral, espiritual, religiosa, psicológica. Y la última es la utilización de una persona que llega, no solamente el mensaje va hacia el otro, sino el mensaje también se convierte en conciencia interior, que es lo que se llama la segunda persona del singular generalizadora. Por favor, anotamos esos tres conceptos: prosopografía,
etopeya y la segunda persona generalizadora. Con base a esas tres definiciones, ustedes por favor me las van a decir dónde están presentes en el último texto que vamos a leer. ¿Ok? Bueno, esto se lo vamos a dejar como una ñapa. No se preocupen ustedes por el texto, por favor, porque toda esta diapositiva se la voy a enviar. Pero si leyéramos un solo tirón, vamos a escuchar a Anthony que nos deleite con su buena lectura. Anthony, un tirón así de rápido, bueno, vamos a ver si estaba por aquí Anthony, me parece haberlo visto. Ok, Mr. Anthony tiene toda nuestra atención. Me he dado cuenta de que basta estar con los que uno quiere, me basta demorarme al atardecer con aquellos que quiero, me basta sentir cerca la hermosa carne, la carne que es curiosa, que respira y que ama. Pasar entre la gente y tocar a alguno, o rozar con el brazo el cuello de un hombre o de una mujer, ¿no es esto mucho? No pido otra alegría, nado en ella como en el mar. Hay algo en estar cerca del hombre y de mujeres y de mirarlos y en su contacto y en su olor, que es grato al alma. Todas las cosas son gratas al alma, pero esta es la más grata. Anthony, valoramos tu buena lectura y el buen sentimiento que le pusiste al fragmento 4 de El hombre eléctrico. Si ustedes observan, por favor, en la línea número 6, hay algo en estar cerca del hombre y de mujeres. Hay un gran problema en nuestra cultura machista. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre varón, digo varón no por hombría, sino varón como sexo de, bueno, me entienden, como hombre varón, o especie opuesto a mujer, a lo femenino, como masculino? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre varón le dijo a un amigo que no es su papá, que no es un miembro de la familia: hey amigo, te amo, te quiero, sin que tengamos los rótulos propios de lo femenino o lo masculino? Y miren ustedes cómo la línea número 1, como lo que estaba señalando Anthony, él llega a una sola conclusión: me he dado cuenta de que basta estar con lo que uno quiere. Me basta demorarme el atardecer con aquellos que quiero. Miren chicos, de manera libre y espontánea, dejo esta pregunta para cualquiera. ¿Será cierto este poema en los momentos actuales que pasa la humanidad? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? ¿Tendrá vigencia o no tendrá vigencia? Vamos a escuchar de manera libre y voluntaria a la señorita Celiel. Sabrina, tienes toda nuestra atención. Bueno, parece que Sabrina tiene problemas con la... Es evidente que, bueno, vamos a ver si alguien tenía la mano por aquí levantada. Ok. Es evidente que la vigencia que tiene esto. Entonces, recordamos los tres conceptos que vimos en el poema anterior y la vigencia que tiene. Voy a regresar la diapositiva para aquellos que de pronto no pudieron tomar apuntes. Recuerden que el primer concepto que estamos viendo se llama la prosopografía, que es la descripción física y exterior de un espacio en detalle. El segundo tiene que ver con la etopeya, la descripción moral, y la segunda persona del singular generalizador. No lo tome necesariamente como segunda persona del singular, porque puede ser también primera persona, otra persona. Lo importante es que la experiencia exterior se convierta en una experiencia interior. Y ahora, este es el ensayo que en unos minuticos vamos a estar analizando en el salón de clase. En 7 minutos, estaremos 7 o unos minutos más, iremos y haremos unos ejercicios prácticos con este que va a ser nuestra primera formativa.
que es Cuando escuché el docto astrónomo. Este bello poema ya lo hemos leído en clase la semana, hace 15 días. Estuvimos analizando, a lo que en mi juicio me parece uno de los poemas más distópicos que existen. Es decir, aquí estamos hablando del máximo poema distópico por aquello que describimos de las características de la literatura distópica. Descontento con el mundo, buscar el mundo interior, busca un orden que altera, y los tres conceptos claves que estuvimos viendo para la literatura distópica hoy. Observamos, por favor, haciendo un repaso de lo que ya teníamos, ¿quién le gustaría leernos el poema Cuando escuché el docto astrónomo? ¿Quién se siente emocionado con su lectura y que le encantaría estar con nosotros? Ok, vamos a dar la oportunidad a los que no han participado todavía para ver si se animan y los escuchamos su buena lectura. Queremos escucharlos a todos de manera libre y voluntaria. Pero, vamos a pensar, vamos a darle la oportunidad entonces a Cristina. Ok, sin conexión. Está bien. Ahora se pone, bueno. Todo así. Ok. Estamos acá y venimos acá. Ok. Ya. Entonces, dice que hay una cosa aquí que no, hay algo que... Cristina, te escuchamos. Si le quitas el audífono ya nos puedes comenzar la lectura del texto. Bueno, si pensáramos en el texto nos está invitando, cuando escuché el docto astrónomo, cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismo, cuando me mostraron las tablas, diagramas para medir, sumar, dividir, cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado, hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a caminar solo, en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato el silencio perfecto de las estrellas. Miren que este bello poema de Whitman ya lo hemos discutido en clase y casi nunca pensamos en que el hombre, miren ustedes lo siguiente, hay una persona que está en la sala, miren la descripción tan detallada que hace Whitman de ese salón de clases. Whitman comienza a mirar en detalle todo el salón de clase, y cuando comienza a mirar el salón de clase, que está totalmente acondicionado, está lleno ese salón de clase, no solamente está lleno, sino que la gente, si observamos la línea 7 dice que hubo un gran aplauso en la sala, que hubo un gran aplauso por parte de personas, es decir, que se ve claramente que ese gran astrónomo llegó con su mundo rico a muchas personas. Pero es posible que ese astrónomo no hubiera llegado posiblemente al corazón de Andrea Bernal, de Hilary González, no hubiera llegado de Hilary Herrera, no hubiera llegado al corazón de Mayra Mejía o de el señor Ribardo y demás. ¿Qué tuvieron ellos que hacer para poder llegar a su mundo interior? Tuvieron que salirse y buscar
por ellos mismos el conocimiento que ellos necesitaban. Hay un pequeño, no lo vamos a llamar truco. Por favor, quiero que tengan una mente abierta a lo que les voy a presentar a continuación. ¿Por qué les digo que necesito que tengan una mente abierta? La razón es muy sencilla. Mayra, ¿serías tan amable, por favor, nos lees el texto a tu izquierda? Salmos 19. Los cielos declaran la Sí, gloria de Dios. Ujú. Sí, ese. Bueno. Sí, Salmos Salmo 19. 19. Los cielos declaran la gloria de Dios. Las alturas proclaman la obra de sus manos. Día tras día brotan sus palabras y noche tras noche ellos revelan conocimiento. No hay lenguaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero toda la tierra ha salido su sonido y hasta el último rincón de la tierra, habitada ha salido su mensaje. ¿En qué se parece? Gracias, Mayra, por tu buena lectura, la valoramos. ¿Me podrían decir, por favor, en qué se parece Salmo 19 a cuando escuché el doctor astrónomo? ¿Hay similitudes? ¿No hay similitud? ¿Qué parte parece que fuera como igualita? ¿Qué parte parece que fuera como que tomada una de la otra? ¿Qué parte podría usted decir que hay como una intertextualidad? Es decir, capacidad de un texto de repetir a otro texto. ¿Sí vieron? ¿Ya observaron en qué se parecen las dos historias? Bueno, vamos a hacer el repaso, por favor, porque con esto estamos concluyendo lo del poema El Docto Astrónomo y su capacidad de crear mundos posibles. Observen lo siguiente. Los cielos declaran la gloria de Dios. Las alturas proclaman la obra de sus manos. Día tras día brotan sus palabras y noche tras noche revelan conocimiento. No hay lenguaje, no hay palabras. Chicos y chicas, cuando ustedes ven la puesta del sol, ahí no hay lenguaje, ahí no hay palabras, pero usted ante una puesta del sol se siente maravillado. Cuando usted ve la sonrisa de un niño, según el Salmo 19:3, observe nuevamente, no hay lenguaje, no hay habla, no hay palabra, pero usted se siente maravillado. Es que quiero que usted tenga en su mente y corazón la más grande distopía. El verdadero conocimiento no viene de las palabras. El verdadero conocimiento viene de la estrofa 14. En el silencio perfecto a las estrellas. Es en el silencio donde nosotros encontramos la verdadera respuesta a las cosas que nosotros hemos dicho. Mire, usted a veces tiene un problema y usted cuando comienza a analizar ese problema, usted lo comienza a ver de una forma práctica cuando usted abandona un poquito, cuando usted se va y comienza usted a meditar. Por eso mire que el Salmo 19:3 dice, no hay lenguaje, no hay palabra, no se oye su voz por ninguna parte, pero por toda la tierra sale un sonido. Es decir, en los momentos de angustia que usted tenga, es cuando usted, según Whitman, va a sentir, digamos, el silencio perfecto. Es cuando usted se siente hastiado de todo ese conocimiento enciclopédico que le han brindado y usted de pronto busca un mundo y una paz interior propia que usted necesita. Quiero, por favor, que tengamos estas ideas. Por supuesto que yo esta diapositiva enseguida la vamos a llevar a nuestra aula de clase y allá vamos a tener un debate sobre lo que es el poema de Whitman, cómo lo estamos estructurando y a partir de ahí, por favor, vamos a seguir el análisis al texto como tal.
Podríamos resumir lo que hemos analizado sobre las características de la literatura distópica y cómo Whitman crea un mundo interior al ser contestatario. Por eso la invitación de estos dos poemas, esto lo llamaríamos como una alabanza, en coordinación con el doctor astrónomo. Chicos, no olviden las palabras de este viejo profesor. Hombre inferior busca en otros y el hombre superior busca en sí mismo. Entonces, regresamos a nuestro salón de clase. Gracias por